Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más estamos aquí para continuar con nuestros estudios de escuela dominical y continuamos con el ciclo de Lightwave en la sesión número 3. Hemos venido estudiando en las sesiones anteriores en toda una vida de compromiso. Es el tema de este bloque de 6 sesiones. Y abordamos el compromiso de Cristo en la primera y en la segunda nuestro compromiso con Cristo. Y ahora vamos a trabajar en el día de hoy el compromiso con su palabra. Entonces vamos a tener como testigos su palabra para podernos comprometer con ella. Es interesante este estudio porque lo vamos a hacer sobre la base del Salmo 119. Como hemos dicho, es uno de los salmos más importantes y tiene un tamaño bastante considerable. Si ustedes recuerdan, 176 versículos, de los cuales está dividido en diferentes sesiones, 22 estrofas, y cada una inicia con el alfabeto hebreo, en un poema que es fantástico y que vamos a estudiar. Pero quiero llamarte primero la atención antes de que hagamos nuestra oración de apertura sobre lo que vamos a estudiar en la idea central. Y la idea central tiene que ver con que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Ese es el tema que vamos a desarrollar y es la idea que yo quiero que tú, hermano, estés pendiente de integrar a tu corazón el día de hoy. Y para eso voy a abrir con una pregunta y a la vez la voy a responder por ti. Y esa pregunta tiene que ver, como hablamos de la palabra, con los versículos que sabemos. Y te quiero preguntar en este momento, ¿cuál es el versículo que recuerdas mejor? ¿Cuál es el versículo que recuerdas mejor? Todos tenemos algún versículo de preferencia que nos ayuda diariamente en nuestro aspecto espiritual y que a mente viene. Pero ¿cuál es ese versículo? Entonces me quise ilustrar un poco y revisar lo que la gente lee, y haciendo un resumen de lo que la gente ve, encontré que la Biblia que nosotros tenemos en nuestro celular usualmente, que es Gateway o cualquiera de ellas, hizo una investigación y trató de resolver esa pregunta y encontró 5 versículos de la Biblia más leídos que yo quiero recordar cuáles son. Y voy a empezar por el cuarto, perdón, con el quinto. El quinto fue Romanos 8:28, que habla de más que vencedores, ¿recuerda usted? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es uno de los que recordamos. El cuarto es el Salmo 23:4, que es también muy leído y dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es el cuarto. Vamos a mirar el tercero más leído por las personas que consultan esta Biblia de teléfono o en la computadora, es el famoso Filipenses 4:13, que habla que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de mis preferidos especialmente. El segundo es Jeremías 29:11. Quizá tú tienes ya en tu mente alguno de los que para ti es preferido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperéis. Es bellísimo este versículo, que es el número 2. Y quizá el más leído, que tal vez vino a tu mente cuando hice esta pregunta, es el que conocemos todos y memorizamos y recitamos permanentemente, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que la gente lee en Biblia Gateway. Hizo este estudio y hay otros estudios que hablan, y tú tienes quizá allí tu preferido.
Y esto viene al hecho de que el tema de hoy que vamos a desarrollar, y para eso vamos a orar, es que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Y estos versículos, cuando vienen a nuestra mente, nos ayudan a encontrar esta respuesta. Entonces, voy a hacer la oración de apertura de este estudio y luego vamos a leer la aplicación de la vida para seguir profundizando en esto. Amado Padre Dios Todopoderoso que estás en el cielo, bendito seas. Estamos aquí ante tu presencia en esta mañana para poder oír de tu palabra, Señor. Y hoy estamos pidiéndote que nos ayudes a comprometernos más cada día con tu palabra, Señor, obedeciéndola y aplicándola a cada momento, a cada situación que tengamos, Señor. Y hoy esperamos, Señor, que con este tema de la sesión 3, comprometidos con tu palabra, podamos entender que es nuestra guía perfecta y la única forma de seguir adelante. Guía nuestros corazones y llena nuestra mente y espíritu de tu palabra y que sea siempre la lumbrera en el camino que necesitamos tener. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y honra. Amén. Bueno, hermanos, leamos la aplicación de la vida que está en su libro y que nos ayuda un poco a abordar esta pregunta que hicimos inicialmente. Y dice así: todos nacemos con la capacidad de adquirir conocimientos. Es como si llegáramos al mundo con un dispositivo listo para incorporarle una amplia gama de información que se va almacenando y usando en diferentes oportunidades, desde el momento de nuestro nacimiento y durante el resto de nuestra vida. En los primeros años aprendemos a hablar y las costumbres de nuestros padres. Pasamos casi un par de décadas aprendiendo un idioma, los números, la historia, la ciencia, que nos ayudarán a desenvolvernos en la sociedad y ganamos el pan de cada día. A lo largo de nuestra vida estamos expuestos a una gran cantidad de información cultural, filosófica y social que podrá influir en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Por sobre todo este conocimiento, que es para la vida, el Señor nos ha dejado su palabra, para que, como guía confiable, podamos amarlo y andar en él por toda la vida. Su palabra fortalece nuestra alma, libera nuestro corazón, y nos muestra la voluntad de Dios y nos ayuda a parecernos más a Jesucristo. Pedro dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí vemos, hermanos, que claramente el Señor tiene una intención y un propósito claro con nosotros, y es el que ha plasmado en su divina y sagrada palabra. Por eso es que la necesitamos y la utilizamos diariamente. Y hoy vamos a profundizar en cómo es la voluntad de Dios en tu vida y en la mía a través de lo que Él quiere que hagamos con el Salmo 119. Como les trataba de hablar un poco sobre este salmo, es el salmo más extenso que tenemos en toda la Biblia y está escrito como un acróstico alfabético, lo hemos dicho en las primeras sesiones, en donde las diferentes partes están divididas cada una en 22 letras del alfabeto griego, del alfabeto hebreo, perdón. Y cada sección tiene 8 versículos y la primera letra de la primera palabra del primer versículo de cada sección es la letra correspondiente al alfabeto hebreo. El tema de este salmo, es muy importante que recordemos, es una exaltación gloriosa a la palabra de Dios y una exhortación a la obediencia y a la práctica que le corresponde a todo creyente que debe meditar siempre en ella, día y noche. Y esa es nuestra responsabilidad permanente. Entonces, con esto en mente, yo quiero que empecemos a mirar este salmo y te voy a invitar a que abramos la palabra en los primeros versículos de este salmo del 1 al 4 que dicen así. Voy a leerlo y mientras usted lo busca, Salmo 119 del 1 al 4 dice así su palabra: bienaventurados
los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y sobre estos primeros 4 versículos vamos a analizarlos para ver esta primera sesión de una manera más profunda. Yo tengo aquí algunas notas que tienen que ver con esto y me llama mucho la atención cómo el salmista empieza con la palabra bienaventurados los perfectos de camino. Y bienaventurados es en hebreo la palabra Ashrei, que es la primera letra del alfabeto hebreo y que es Aleph, y hace referencia a personas que han recibido el favor de Dios. Son los bienaventurados. Y es una declaración que muestra un resultado satisfactorio que encuentra el creyente que se sumerge en la palabra de Dios. La palabra bienaventurado implica mucho más que simplemente estar feliz. Tiene que ver con un estado de bienestar general, producido por una comunión adecuada con Dios y por andar de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, aquí vemos un primero, bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, yo me quiero enfocar en la palabra los perfectos de camino. ¿Quiénes son ellos? ¿O quiénes pretenden ser esos perfectos en el camino? Y lo que vemos aquí es que esto implica que es agradar en perfección lo que Dios quiere que hagamos. El salmista declara que perfecto significa íntegro. Cuando yo oigo esa palabra, yo busco un sinónimo y no hallo más fácil que este, que no tiene que avergonzarse porque es una persona que quiere lograr la integridad de nuestro Dios, el modelo nuestro que es Jesucristo. No se trata de alguien que haya alcanzado, digamos, quizá un estado perfecto de impecabilidad, porque no lo hay, sino de los que están esforzándose para vivir una vida honesta, manifestándose fieles a las demandas y a las promesas de la palabra de Dios. De allí que el salmista, cuando hace esta ilustración de perfección, muestra un camino. Dice que son aquellos que andan en la ley de Jehová. Si usted mira la parte del Salmo 119:1, dice, los que andan en la ley de Jehová y que guardan sus testimonios, ¿cierto? Usted lo puede ahí ver en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y dice así, esto significa que buscan seguir y cumplir los principios establecidos en la palabra de Dios. Y esta búsqueda siempre requerirá de un involucramiento total de nuestra parte, total del creyente, porque se debe hacer, como lo dice aquí el mismo versículo 2, de todo corazón. En resumen, si queremos resumir esto que dice el versículo, solo podemos tener una vida dichosa cuando nos dispongamos con todo nuestro ser a obedecer y a cumplir por completo la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es importante ver esto desde esa perspectiva para avanzar. Ahora, quiero que usted se imagine cómo luciría o cómo luce una vida bienaventurada de aquellos que tienen un compromiso de obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué nos dice la palabra sobre eso? Y hay cosas que ya no se hacen y algo que siguen haciendo. Y esto es lo primero que ocurre, es que como dice el versículo en su parte 3a,
dice que no hacen iniquidad. Así es que lucen aquellos que son bienaventurados y que tienen un compromiso de obediencia. De una parte, no hacen iniquidad. Por eso lo declara acá. Y en la otra parte nos explica que ellos, aquellos que no hacen iniquidad, tienen un camino a seguir. Y es que andan en la voluntad de Dios, manifestado acá como andan en sus caminos. Y son personas que no practican la injusticia, ni actúan fuera de los estándares morales y espirituales establecidos por Dios, que al conocer el bien andan de conformidad con lo que declaran y con lo que profesan. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos, amado, a seguir. Continuar el lineamiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Ellos dejan de lado todo aquello que el Señor prohíbe. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Y de lo que no le agrada. Por eso es que habla de obediencia en esta parte. Ahora, lo segundo que podemos ver en este análisis de este parágrafo es que andan en sus caminos. Y profundicemos, eso es la parte 3b del mismo versículo. Y es interesante notar que el andar de los cristianos no es solo vivir esquivando el pecado. No se trata solamente de eso, sino también es vivir una vida en la que se goza al seguir los caminos de Dios, imitando al Señor Jesucristo, que es nuestro modelo. Y como dijera el apóstol Pablo, si usted lo mira aquí en Efesios, lo tenemos por acá, nos ilustra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso está en Efesios 4, la sección 22a y el versículo 24. Entonces tenemos un modelo muy claro y que el Señor quiere que esta mañana aprendamos y que entendamos que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Ahora, luego de presentar esto, el salmista hace una declaración que me parece muy importante que tú y yo tomemos en cuenta, y es el que está en la última sesión, que dice que es un reconocimiento que tenemos de una responsabilidad que es ineludible. Tú y yo no podemos escapar de ella. Por eso nos dice con estas palabras: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y el guardar involucra obedecer y cumplir la palabra de Dios. El Señor no nos ha dejado su palabra para que adquiramos, digamos, solamente un conocimiento teológico o doctrinal, teológico o teórico, sino para que conozcamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica. Por eso es que aquí el salmista afirma de manera categórica que ha sido Dios quien nos encargó y que fueron muy guardados. Si usted lo ve ahí en el 4b, como lo leemos acá, dice muy guardados sus mandamientos. Y por consiguiente, o sea, por tanto, como consecuencia de esto va a ocurrir algo. Una vez más, se va a requerir que los cristianos busquemos entonces, ¿qué? Obedecer y cumplir los mandamientos con todo el corazón y con su propio bien. Esa es, digamos, esa primera aproximación a la que tenemos en este versículo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo teórico de la palabra y hacer su palabra? Yo quiero que pienses un momento en eso. ¿Cuál es la diferencia entre un teórico y aquel que hace la palabra? Entonces piensa un momento por eso, porque ya en la parte que vamos a seguir de los versículos siguientes nos va a dar una luz sobre el camino de esta respuesta. Entonces voy a leerlo mientras tú reflexionas sobre esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un teórico y hacer la palabra? Entonces miremos qué dice. En el Salmo 119, 5, 8 dice, con esta fortaleza que dice el Salmo,
así. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Y ese ojalá lo pone con admiración. Para guardar tus estatutos. Y exalta la afirmación con admiración. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, y te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces vamos a profundizar un poco sobre lo que dice este texto. Y aquí lo que me preguntaba cuando lo leía es ¿cuál fue el propósito que acá? Yo creo que esto nos está tratando de enseñar a entender mejor lo que el salmista manifestaba de ese anhelo. Por eso empieza con ese ojalá. Y es un anhelo, es una expresión de un deseo inconmensurable o ferviente que él quiere. Fueran ordenados mis caminos. Entonces es interesante ver eso. Y eso simplemente lo que indica es que el objetivo es tener una vida bienaventurada por obedecer la escritura, pudiéramos decirlo. Entonces en esta sesión vemos un deseo que el salmista quiere encontrar y que quiere que desarrollemos nosotros de bienaventuranza, de obedecer la palabra. Es un deseo genuino, por eso empieza con esa palabra ojalá, casi con una afirmación de ordenanza imperativa, pero a la vez con un anhelo. Y el salmista se presenta ante nosotros como alguien que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios y que nos está diciendo a ti y a mí hoy, gocemos de ese anhelo, caminemos en obedecer porque Él tiene todas sus soluciones. Es para ti y para mí esta palabra. Por eso dice que todos nosotros debemos desear fervientemente que el Señor prepare nuestra vida al ordenar nuestro camino. Es lo que dice ahí en el 5a. Por eso dice, ordenaos mis caminos para guardar ¿qué? Tus estatutos. Ahora, yo quiero cruzar esta parte con Romanos 7:19. En Romanos 7:19 vemos una afirmación que valida esto plenamente, y yo quiero que tú y yo lo miremos en detalle, porque es interesante ver cómo él lo dice, porque hay una explicación que el mismo apóstol Pablo se hacía. ¿Por qué ese anhelo? Y él dice, Pablo lo dice en sus propias palabras, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué significa esto a la luz de esto? Es que el deseo genuino, yo lo veo de esa manera, aquí se convierte en una oración, en una petición al Señor. Sea lo que hagas, lo debes hacer con mucha efervescencia. Sea lo que hagamos, debe tener algo pertinente para ti y para mí. Porque solo en la medida en que le pidamos honestamente al Señor que ordene nuestro camino por medio de la obra del Espíritu Santo, en nosotros podremos guardar realmente sus mandamientos. Y eso es lo que dice ahí en el Salmo cuando dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. En el Salmo 119, 5b. Todos tus estatutos, lo explica acá, y en el 6, cuando atendiese a todos tus mandamientos, que es en la parte del 6b. Pero ahí está, cuando arranca el versículo 6, hay una expresión que nos da un camino de entender más profundamente este salmo. Dice, entonces, no sería yo avergonzado. Ese entonces es un resultado de algo que hacemos, de ese anhelo. Si hay algo que el salmista sabía bien, según lo que podemos deducir acá, y que nosotros no debemos olvidar, es que una vida de completa obediencia nunca nos traerá vergüenza ni pesar. Por el contrario,
como dijo el mismo Jeremías, que también lo tenemos acá, refiriéndose a Israel. Y Jeremías lo expresa en Jeremías 14:10, que también lo tenemos acá para poder entender bien esta parte. Dice en Jeremías 14:10, estaba hablándole al pueblo de Israel, ¿no? Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agradaba de ellos. Cuando habla de esto, aquí se refiere muy específicamente a que el salmista reconoce, cruzándolo con lo que se habla aquí en Jeremías, que solo no se puede vivir una vida bienaventurada si es que estamos dispuestos a atender todos sus mandamientos. Versículo 6b del mismo Salmo, ¿no? Y no solamente algunos, sino todos. No solo los que conocemos, ni tampoco los que nos gustan, porque a veces queremos ser selectivos con lo que leemos en la palabra. Este versículo sí lo quiero y este no. Parece que se nos olvidara un poco. Aquí debemos entonces estar comprometidos con toda la palabra. Esto es algo integral. La palabra de Dios que tenemos acá no es para obedecerla por partes, no es para creerla por partes. Guarda integralidad, es decir, que toda en su conjunto está llamada a que la obedezcamos. Por eso es que debemos estar comprometidos con toda ella y esa es la idea central de este estudio del día de hoy. Ahora, volvamos al mismo Salmo. Y en el Salmo dice, en el versículo 7, el Salmo 119 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y yo me pregunto, dice, te alabaré. Ese alabaré involucra un significado de alabanza. Es una vida comprometida con obediencia al Señor que alaba a Dios, definitivamente. Aquí no debemos olvidar entonces que la adoración es el resultado de un corazón limpio por la palabra de Dios, que está lleno de fervor ante el conocimiento y el carácter y las obras de un Dios misericordioso y fiel, que siempre tenemos nosotros a disposición. Por eso es que el salmista dice ahí, en el 7a del Salmo, te alabaré con rectitud de corazón. Y esa alabanza es en realidad una oración de acción de gracias, si lo vemos más profundamente, que el salmista ofrece a Dios por un corazón que está y siente que está liberado. Y es el llamado nuestro a liberarnos. Así como lo hizo el mismo Jesús, que promete que si conocieres la verdad os hará libres. Juan 8:32 nos habla de esto. El salmista sabe que esto no es el resultado realmente de un milagro instantáneo, sino de un compromiso de aprendizaje de los justos juicios de Dios. Así nosotros también debemos comprometernos al reconocer que solo alabaremos verdaderamente a Dios cuando nos comprometamos a aprender cada día más de Él. Entonces, ahí tenemos una descripción y un análisis más profundo del versículo 7. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 8? Y el versículo 8 dice así, tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Si bien en el 7 veíamos cuando dice que te alabaré con esa vida comprometida, que es una actitud, aquí vemos en el 8 un tono de oración, porque dice tus estatutos guardaré. Y es una petición, es una oración esperanzada lo que hay aquí. Aquí culmina esta primera parte de este versículo con una introducción que él mismo había hecho de ese compromiso personal que ya venía hablando atrás, de decir tus estatutos guardaré. Y en segundo lugar, el salmista sabe que él es débil, ¿no? Aquí hay en esto dice tus estatutos guardaré, y cuando habla y termina diciendo no me dejes enteramente, quiere decir que él solo no puede. Tú y yo solo no podemos con el problema, con una situación difícil.
No conozco cuál sea tu situación hoy. Tal vez sea una limitación de salud, una limitación de finanzas, falta de trabajo, problemas de una relación. Y así como el salmista lo dice en este contexto, que él va a guardar sus estatutos y nosotros lo podemos aplicar de seguir sus guías, leyendo, entendiendo y estudiando la palabra de Dios directamente. Él dice, no me dejes enteramente. Es un clamor de oratoria en el que él dice que él no puede. Él no puede. Solo con nuestras fuerzas no podemos lograrlo. Pero si permanecemos con el Señor, realmente podemos fructificar y alcanzar la meta. Si permanecemos en el Señor confiados de que Él está en control de esa situación, de ese problema, de esa enfermedad, de esta crisis, de lo que estamos observando, estos cambios sociales que a veces nos incomodan, de estas situaciones de orden político en esta nación, en el entorno en que vivimos, y nos quedamos solamente en nuestra mente dando vueltas y no confiamos en que el Señor está en control y que con Él, de su mano y su Santo Espíritu, la luz va a venir a nuestra vida, no saldremos. Y ese es el llamado de esta lección. Por eso es que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable, como nos da la idea central de este estudio. Y no hay una manera más clara que podemos fructificar en ella y alcanzar cualquier meta que queramos, que llegar a ser bienaventurados buscando siempre obedecer su palabra, con todo el corazón, como lo hemos dicho acá. Y ahí es donde el llamado de hoy es ese. Tomemos esta palabra en serio. El Señor no nos deja su palabra vacía. Él dice allí claramente que nos ayudará a redarguirnos, a enseñarnos, a mostrarnos el camino, porque en ella encontramos la perfección y la confianza de los deseos de Dios. Cuando termina uno estos versículos del 5 al 8, le queda a uno una pregunta en el aire que está jugando de manera importante a la luz de todo lo que hay aquí. Vemos que el salmista nos habla de una manera que es casi alabar. Y la pregunta que me surge es, ¿qué significa alabar con rectitud de corazón? Trata de responderla, amado. ¿Qué significa alabar con rectitud de corazón? Porque en la oración final de este último versículo, que no me dejarás enteramente, es una demanda tuya, pero a la vez es una alabanza, porque quiero guardar tus estatutos. Y era lo que el salmista quería hacer. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice la otra parte del Salmo para tratar de entender un poco una respuesta posible a esa pregunta. Y el Salmo 119 del 9 al 11 dice así. Vamos a continuar leyéndolo para que respondamos a esa pregunta que hay allí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Oye bien, ahí empieza la respuesta. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, del 9 al 11. Aquí volvemos a ver un propósito. Yo creo que estos últimos nos van a ayudar a comprender mejor la importancia de obedecer la palabra de Dios. Y yo creo que todos nos hemos hecho algunas preguntas en la vida. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué debo hacer para tener una vida íntegra y recta? Sabemos que la vida no es fácil realmente, ¿no? Y que nuestros pecados no nos permitirán llegar bien al final del camino. Pero la palabra guardar, que está implícita en esta parte que hemos leído, involucra mantener una actitud vigilante. Aquí nos vamos un poco más al detalle. Son dos aspectos, actitud vigilante
y además activa en obediencia. Y finalmente, la oración, que es lo que hay aquí en esto. Lo que el Señor nos demanda es imposible de cumplir sin su providencia, su ayuda, su protección y sus fuerzas, que es lo que vamos a encontrar a través de la oración. Entonces yo quiero volver de nuevo aquí un poquito a profundizar en lo que dije cuando empecé a hablar de estos últimos 3 versículos. Y es esas preguntas que todos nos hemos hecho. Y vuelvo y la repito. ¿Qué es lo que debo hacer para tener una vida íntegra y recta? Hay una segunda que tal vez te has hecho y es ¿qué debo hacer para poner orden en mi vida? Una tercera pregunta, ¿qué puedo hacer para limpiar mi camino? Como nos lo dice el versículo 9a aquí. Y esa es la misma pregunta que se hace el salmista desde la perspectiva de una persona joven. Por eso dice acá, ¿con quién limpiará el joven su camino? Empieza así. Alguien que posiblemente tenía toda la vida, un joven que la tiene por delante y que desea vivir una vida buena. Sabemos que la vida, pues como dijimos aquí, pues no es fácil y nuestros pecados no siempre nos permitirán llegar al bien final del camino. El mundo como está hoy nos sortea diferentes maneras de buscar ese camino. A veces nos hablan en el mundo secular de autoayuda, técnicas de relajación, respiración, deportes, una alimentación para lograr llegar a ese camino. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta para ti y para mí como cristiano? Para nosotros los cristianos solo existe una fórmula, no hay otra, para poder llevar una buena vida y mantenernos libres de pecado y responder a esas preguntas que hicimos. Y está ahí en el versículo 9b. Dice, con guardar, versículo 9b del Salmo 119, con guardar, ¿qué? Tu palabra. Y aquí la palabra guardar implica mantener una actitud, como insistí ahora, vigilante, activa de obediencia y además poniendo en práctica los mandamientos que aprendemos de toda la palabra de Dios. Ahora bien, desde la óptica de los jóvenes, muchos de ellos, incluso algunos adultos mayores, se preguntan cómo pueden arreglar su vida y ponerla en orden, como le hicimos ahora ese cuestionamiento. Y desde el mismo día de la creación, yo creo que el Señor nos dio una manera de verlo. El Señor aquí tiene una respuesta y la única forma es poder enderezar lo torcido, sanar lo enfermo y apartarnos de lo malvado. Y es claramente mantenernos fuertemente adheridos a lo estipulado por Dios en su palabra. Más claro no puede ser. Es realmente imposible. Si nosotros tomamos su palabra y la dejamos de lado, no va a ser posible enderezar nuestros caminos. Entonces, aquí está el manual. Aquí es donde encontramos la guía perfecta y confiable en su palabra. Y qué interesante cuando él vuelve aquí y nos dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vuelve entonces la oración, no me dejes. Si observas el patrón repetitivo que veíamos atrás, o más que repetitivo, reiterativo, y es que ya hemos señalado que lo que el Señor demanda es imposible de cumplir sin su providencia, ayuda y protección y fuerza. Y aquí lo que el Señor Jesucristo deja claro es lo que él mismo nos dice en Juan 15:5. Quiero mirarlo. Dice así Juan 15:5, porque ya nos lo advierte a la luz del Nuevo Testamento. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada que podéis hacer. Pues cuando el Señor nos dice esto, nos pone la misma perspectiva del salmista. Cuando él reconoció que estaba sinceramente comprometido con el Señor y cuando él dijo que de todo corazón lo hacía
y sin embargo sabía bien que sin la asistencia divina todo sería solo un buen deseo, algo inalcanzable por sí mismo, y que él no confiaba en sus buenas intenciones y sabía que solo por medio de la intervención del Señor podía hacerlo. Algunos apartes también bíblicos en Efesios capítulo 1, 19 lo dicen de otra manera, según la operación del poder de su fuerza. Esto significa que podría haber realizado el anhelo de su corazón solo de la mano del Señor. Y ese mismo llamado que tú y yo tenemos hoy. Por eso le dijo a Dios, no me dejes desviarme de tus caminos, ahí como lo acabamos de leer en el Salmo, en el versículo 10b. No son nuestros buenos deseos o buenas intenciones de obediencia las que nos llevan a vivirlo en la práctica. Es que solo esto será posible cuando los llevemos en oración y le digamos con sinceridad, Señor, no me dejes desviarme de tus caminos. Y este es un llamado muy fuerte y me tocó muy íntimamente esta semana con esto. Porque cualquier situación que vivimos, cualquier angustia, cualquier tensión, estrés, a veces nos olvidamos que Él siempre está ahí en control. Y si queremos salirnos de sus caminos, tenemos que volver a la palabra, que es la guía perfecta y confiable a seguir. Entonces, cuando termina el estudio aquí de este versículo, él hace un compromiso. Yo creo que se ve claramente, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me llama la atención porque aquí veo un compromiso final. No sé si tú lo ves. De manera que aquí nada nos va a faltar porque tenemos al abogado, el que tiene todos los libros de derecho en mente para defendernos. Y que aún si supiéramos todas las leyes y las estudiáramos en nuestra mente y no las ponemos en práctica, no de nada sirve. Por eso dice aquí, guardando tus dichos. Y cuando miré esto, me llamó la atención, porque ¿qué significa guardar tus dichos? Guardar cada versículo, guardar cada palabra. Y a la vez es un ordenamiento y un punto que tú y yo tenemos que poner en práctica, memorizar cada versículo, recordar. Por eso fue que empezamos hoy el estudio hablando de los versículos más leídos. ¿Qué tal si hoy empezamos a hacer esa tarea? A llevarlos y ponerlos en lo más profundo de nuestro ser, empezando por memorizarlos. Si tú y yo los memorizamos, vamos a poder repetirlos y tener la palabra viva en cada situación. De la misma manera, entonces, que un abogado pudiera tener todos los libros que quiera de derecho legal, sin ponerlos en práctica. La Biblia también no garantiza nuestra obediencia si es que no la tenemos memorizada y guardada en la mente y en el corazón, que es lo que nos dice este último pasaje. Entonces, en conclusión, solo podremos vivir una vida santa cuando la palabra de Dios more en nuestros corazones, como también nos lo repite Colosenses 3:16, y que usted puede revisar ahí en su palabra. Entonces, ¿qué métodos? Y ahí te pongo yo a trabajar un poco. ¿Qué métodos podemos usar para memorizar la palabra de Dios si queremos llegar a este punto ya de manera pragmática? Quiero que lo pienses. Todos los días tenemos la manera de memorizar un versículo. Y eso es lo que hoy nos está diciendo esto. Métodos hay múltiples. Quizá hasta cantando puedes memorizarlo, leyendo y haciéndonos una promesa diaria de avanzar en el conocimiento y memorización de su palabra a diario. Entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica? Si lo quisiéramos resumir para terminar. Primero, hay que superar la mediocridad espiritual nuestra. El Señor espera que nuestra vida sea bienaventurada e íntegra si es que caminamos con obediencia a su palabra. Lo segundo es convertirnos en verdaderos adoradores del Señor. Esto es otra forma de llegar a integrar esta idea central.
Si somos fieles y estamos comprometidos con la palabra de Dios, conoceremos mejor al Señor y esto nos llevará a adorarlo con todo nuestro corazón. Y la tercera es guardar su palabra en el corazón para no pecar contra Él. Y vimos aquí en la última parte que la herramienta es simplemente memorizar, guardar, trabajar en recordar su palabra. Debemos allí sellarla en lo más profundo de nuestro ser y nuestros corazones para que no pequemos contra Él. Entonces, yo quiero leerte finalmente un pasaje que nos lleva a una transición clara de lo que debemos hacer y que está ahí en el mismo Salmo 119, que como dijimos, sin el Señor no podemos hacer nada y a Él tenemos que pedirle. Y voy a leerla porque creo que nos dice el paso para esta semana y que podamos trabajar. Salmo 119, versículos del 33 al 35. Mira esta respuesta para que esto sea una ordenanza tuya y mía para esta semana, una tarea. Enséñame, oh Jehová. Fíjate cómo empieza. Enséñame. No estamos solos. Él nos va a enseñar. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y esta es la gran oración que hoy debemos seguir y reforzarla con esa petición profunda de que Él está contigo y conmigo para seguir adelante y poner la palabra de Dios como guía práctica y eficiente en cada situación de nuestra vida y que siempre será confiable. Entonces, oremos, hermanos, para que esto esté integrado a nosotros. Y de esa manera terminamos hoy nuestro estudio. Amado Padre Dios Celestial, Padre Todopoderoso, estamos de nuevo aquí terminando este estudio, pero no la profundidad de seguir reflexionando y practicando tu palabra. Hoy, Padre amado, yo te estoy pidiendo que con todos aquellos que han escuchado hoy tu palabra, nos ayudes a ser obedientes y apasionados con tus ordenamientos a través de ella, Señor. Yo te quiero pedir de una manera particular que nos des hambre y pasión por la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas y situaciones, Señor. Padre, Señor, bendícenos, Señor, y llévanos a ser bienaventurados para poder seguir tus caminos y entender que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, continuamos la próxima semana con más estudio bíblico sobre este ciclo que hoy nos ha llenado de que en todo hay una vida de compromiso y esa es con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos. Amén.